Hola, buen día. Me presento, tutora. Mi nombre es Marley Juliet Cuellar Méndez. Hoy le vengo a hablar sobre las biomoléculas. Empecemos con los carbohidratos. Como podemos apreciar en la imagen los carbohidratos son azúcares simples, polisacáridos, carbohidratos complejos, también llamados hidratos de carbono. Son unas biomoléculas formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Seguimos con la galactosa. Aquí está su estructura química, la clasificación de acuerdo con los números de monómeros. Es una monosacárido. Ese es un monosacárido. La clasificación de acuerdo con los números de carbono pertenecen al grupo de las hexosas, que son monosacáridos glúcidos simples, formados por una cadena de 6 átomos de carbono. La función biológica es: la lactosa es simple en la síntesis de la lactosa en la glándula mamaria en el periodo de lactancia, pues en esta se puede producir una condensación entre la glucosa y la UDP. Galactosa, formada por la lactosa, es una reacción catalizada por la síntesis de la lactosa. La lactosa es también un constituyente importante de los glucolípidos, glucolípidos de los pro, proteoglicanos y de las glucoproteínas. La galactosa no es tan dulce como la glucosa, tampoco es soluble en agua. La clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal, desde el punto de vista químico, es una aldosa, es decir, es un grupo químico funcional, es una aldehído ubicado en el carbono onomérico. Ahí podemos apreciarlo en la imagen. Seguimos con la hemicelulosa. La estructura química es un heteropolisacario, formado en este caso un tanto especial por un conjunto heterogéneo de polisacáridos, a su vez formados por un solo tipo de monosacáridos unidos por el enlace. Ahí en la imagen podemos mirar que forma una cadena lineal ramificada. La clasificación de acuerdo con los números de carbono es una hexosa debido a que se encuentra formada por 6 átomos de carbono. Su función biológica: formar parte de la sustancia de soporte y estructural de las paredes celulares, y contribuyen a un cuarto o a un tercio de la masa vegetal. Son amorfas y no forman estructuras superiores. La clasificación de acuerdo con números de monómeros es un polisacárido. Su clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal es una aldosa y cetosa debido a que posee un grupo cetono y aldosa en su estructura molecular. Continuamos con la lactosa. La estructura química de ella es C12H22O11. La clasificación de acuerdo con el grupo funcional principal: la lactosa está formada por dos azúcares simples, la glucosa y la galactosa, siendo ambas aldohexosas. La clasificación de acuerdo con el número de monómeros es un disacárido. Su clasificación de acuerdo con el número de carbono es una hexosa debido a que se encuentra formada por 6 átomos de carbono. La función biológica: el cuerpo utiliza directamente como energía y sirve de sustrato para las macromoléculas que participan en varias funciones biológicas, como procesos inmunitarios y neuronales. La presentación de lactosa favorece la absorción del calcio por el organismo. Esto hace que el nivel de calcio de los huesos se mantengan estables, evitando enfermedades como la osteoporosis. Además, el calcio es un aliado en la quema de grasa, ayudando así la disminución de la masa grasosa. Continuamos por acá. De forma general,
explicando la formación del enlace glucosídico. El enlace glucosídico reacciona el grupo OH hidroxilo del carbono anomérico del primer monosacárido con un OH unido por el carbono del segundo monosacárido de forma disacárido y una molécula de agua. En la imagen podemos apreciar al formarse un enlace glucosídico, el carbono anomérico pierde su carácter reductor, se estabiliza la forma anomérica del monosacárido en la forma en que reaccionó y ya no se puede observar el fenómeno de mutarrotación. Se puede hablar, por tanto, de aglicósidos y glicósidos. Aumenta la solubilidad de la aglicona, facilita así la eliminación por la orina de compuestos poco solubles en agua. El enlace glicosídico es susceptible a la hidrólisis ácida y a la acción de las enzimas llamadas glicosidasas. Acá estamos ahorita hablando de los aminoácidos y acá en la imagen podemos apreciar los aminoácidos y los péptidos. Un aminoácido es una molécula orgánica con un grupo amino es uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilo en el otro extremo. La leucina, la estructura química de la leucina, ahí la podemos apreciar y el punto isoeléctrico de ella es 5,98. La clasificación de acuerdo con su cadena lateral R pertenece a la clase que tiene grupos R de hidrocarburos. La leucina es importante para la síntesis de proteínas y muchas funciones metabólicas. La leucina contribuye a la regulación de los niveles de azúcares de la sangre, del crecimiento y reparación del tejido muscular y óseo, producción de hormona del crecimiento y cicatrización de heridas. La función de la biológica es un aminoácido esencial que previene en la creación de sintetización de las proteínas, un componente fundamental para ayudar a la construcción y el mantenimiento de los tejidos celulares. Continuamos con la prolamina. La estructura química de la prolamina, su merced la puede apreciar. La función biológica está involucrada en la producción de colágeno. Esta también relaciona con la reparación y mantenimiento de los músculos y los huesos. También confieren estabilidad a la molécula de hemoglobina en la región bisagra de esta. La clasificación de acuerdo con su cadena lateral es un aminoácido y pertenece a la clase que tiene los grupos R de hidrocarburos. No contiene el grupo amino NH2, sino que es una amina secundaria. El nitrógeno de la enzima secundaria se encuentra de la forma protonada NH2 más en condiciones biológicas, mientras que el grupo carboxi está en la forma desprotonada. En la cadena lateral del carbono alfa se conecta al nitrógeno formando un bucle de pirrolidina. La clasificación como un aminoácido alifático. El punto eléctrico de ella es 5,48. El punto eléctrico se define como el pH en que los aminoácidos naturales tienen la carga cero. Pasamos a los ácidos apárticos. La estructura química, ahí la podemos apreciar, los grupos de carboxilos, el ácido aspartico. La clasificación de acuerdo a su cadena lateral R pertenece a la clase que tienen grupos R, ácidos o básicos. Tienen una cadena lateral ácida y es hidrófila. En condiciones fisiológicas del pH 0,4, en las proteínas la cadena lateral suele presentarse como la forma de aspartato cargado negativamente en COO.
El punto isoeléctrico del ácido aspartico es 2,77. La función biológica ayuda a que las células del cuerpo funcionen. Juegan un papel en producción y liberación de hormonas, funcionamiento normal del sistema nervioso. Hasta ahí es toda mi diapositiva. Muchísimas gracias, tutora. Gracias por su atención prestada y que tenga un excelente día.